Buenos días, mis hermanos, bendiciones de lo alto para tu vida y para tu familia. Hoy es, hoy es miércoles 13 de mayo del 2020, un día nuevo que el Señor nos ha permitido vivir en su infinita misericordia. Le damos gracias a Él. Hoy declaro que la gloria de Dios está sobre tu vida y sobre tu familia, sobre tu casa. Amén. La gloria de Dios hoy te ha visitado y verás un día diferente. Amén. Seremos testimonio de lo que el Señor hará en este día en nuestras vidas y en cada uno de nuestros familiares. En esta mañana quiero que vayamos al libro de Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 6. Amén. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Oh, aleluya. Dice que en mi angustia, en ese momento difícil, en ese momento que tú desconoces la salida, en ese momento en el cual tú dices, ¿por dónde ir a salir? ¿Por dónde ir a encontrar la solución? Esa es la angustia. Mira, David, quien hizo este salmo, vivía momentos de intimidad con Dios. En este momento él estaba dándole gracias a Dios porque lo había librado de sus enemigos, lo había librado del rey Saúl, un rey al cual lo quería muerto, no vivo, lo quería muerto porque ya él conocía que David iba a ser su sucesor, ya se lo habían dicho. Y David vivía ese momento de angustia porque no sabía qué hacer. No sabía por dónde encontrar la salida. Y dice la palabra que él invocó a Jehová en tu intimidad. Esta es una oración, es una porción de la palabra en el cual es una intimidad que vas a vivir tú y yo con Dios en ese momento de angustia. Invocar a Jehová. Mira, invocar es pedir ayuda a una persona o divinidad. ¿A quién le vamos a pedir ayuda en ese momento que no encontramos la solución? No le vamos a llegar al vecino, no le vamos a llegar al amigo, no le vamos a llegar a nuestro hermano. Ellos nos pueden dar una solución, pero una solución que en momento otra vez vamos a entrar a la misma angustia. Tú y yo debemos de invocar, de pedir la ayuda en ese momento a nuestra divinidad. ¿Quién es nuestra divinidad? Jehová, nuestro Dios. A Él hay que llegar a pedir ayuda en ese momento de angustia. La angustia es un estado difícil por el cual pasas tú y yo. Yo no te puedo decir de que yo no voy a pasar por momentos de angustia. Claro, todos vamos a pasar por esos momentos de angustia o hemos pasado por esos momentos de angustia. A donde tú no encuentras la solución, como te decía ahora. Donde cada vez se va poniendo más difícil el momento. De pronto en esta cuarentena tú estás viviendo un momento de angustia. ¿Por qué? Porque es un peligro desconocido. Ese virus no lo conocemos. Solo nos han dicho que nos estemos lavando las manos, que si vamos a salir coloquémonos tapabocas, que si tenemos posibilidad de usar unos guantes lo usemos, que no toquemos todo lo que no encontramos en las calles, que cuando entremos a nuestro hogar tengamos un protocolo. Eso es lo único que conocemos y que ataca a las vías respiratorias. Es lo que conocemos del virus, pero desconocemos si tú y yo lo vamos a tener. Dios nos ha guardado hasta este momento y yo declaro que nos seguirá guardando. Pero ese momento de angustia, ese momento difícil, hay que invocar a Dios. Dice la palabra, y clamé a mi Dios, clamé a mi Dios. David tenía lo más grande en su vida, era su Dios. Tú y yo tenemos algo grande. Tú y yo tenemos un ser maravilloso que cuida de ti, que cuida de mí. Y ese es nuestro Dios. Tenlo como tuyo. Tenlo como solamente tuyo. Eso es lo que dice David. A mi Dios, ¿a quién más tengo que clamar yo?
a mi Dios. Y dice la palabra, Él oyó mi voz desde su templo. Oh, aleluya. Te voy a decir qué es clamar. Yo busqué en el diccionario qué era la palabra clamar. Muchas veces decimos, vamos a clamar, vamos a gemir. Y clamar, dice la palabra, dice el diccionario, quejarse a gritos pidiendo ayuda. ¿Qué es quejarse a gritos? Significa de nuestras entrañas salga ese clamor, de nuestras entrañas, de nuestro ser, de lo interior, de nuestras entrañas salga esa ayuda. Eso es clamar. Y dice que Él escuchó desde su templo, desde ese lugar donde está Dios. Él escuchará tu clamor. Él escuchará esa ayuda que tú estás pidiendo. Él la escuchará. Amén. Y llegará delante de sus oídos ese clamor. Hoy es el momento en el cual vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios. Pero que esa ayuda salga de nuestras entrañas, que esa ayuda salga del interior nuestro. Nosotros tenemos a quien pedirle ayuda. Nosotros tenemos a quien clamar. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Amén. Que eso salga de nuestro interior, que ese grito salga dentro de nosotros y clamemos a ese Dios maravilloso. Clamemos porque en Él encontraremos respuesta. Dice que responderé y te enseñaré cosas grandes. Oh, aleluya. Cada vez que David tenía esos momentos difíciles, él cogía, antes de ser rey y siendo rey, él clamaba a Dios, porque sabía que en Él iba a encontrar esa respuesta a aquellas cosas desconocidas. Tú y yo tenemos momentos de que no conocemos por lo que vamos a encontrar esa solución, que desconocemos de dónde va a salir esa solución. Pero sabemos que llegando a Él, que clamando a Él, que invocándolo a Él, llegará a sus oídos lo que tú y yo estamos diciendo. Hace poco hablamos de quienes escucha a Dios. Lo vimos en un salmo. Y decía de que Él escucha a los que lo buscan. Dice también que Él escucha a los pobres que lo invocan. Y dice también que Él escucha a los justos. Cuando decimos pobres, decimos aquellos que son pobres de espíritu, que dependen de Él. Tú y yo somos pobres de espíritu. Nosotros dependemos de ese Dios maravilloso. Y por solo hecho de depender de ese Dios maravilloso, es que vamos a clamar a Él y Él nos responderá. Cada vez que David lo hacía, Dios le respondía. ¿Por qué? Porque él, hasta siendo rey, rasgaba sus vestiduras. Su clamor era rasgar sus vestiduras. Se vestía en cilicio y llegaba al Señor. Llegaba al Señor clamando. Su pedir salía dentro de él. Amén. Mira, ese momento que tú y yo vivimos, que no sabemos qué hacer, si tú y yo lo colocamos en las manos de Dios, si tú lo colocamos a los oídos de Dios, Él hará por ti y por mí algo. Porque Él mismo nos manda a decir, clama a mí. No vayas a clamarle al vecino, no vayas a clamarle al amigo, no vayas a clamarle a tu familia. Clama a mí, a ese Dios maravilloso, y Él nos responderá. Hoy le doy gracias a Dios por tu vida y por mi vida. Yo sé que vamos a encontrar respuesta en esos momentos de angustia. Dios te lo está pidiendo, que lo invoques, que le clames y Él oirá desde su templo, desde ese lugar donde Él está ahí sentado. Él oirá a ti y a mí nuestro clamor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana hermosa que nos has dado.
Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Padre, porque tú has escuchado en esos momentos difíciles que hemos vivido, Señor. Tú has escuchado cuando hemos clamado a ti, Padre Bello. Tus oídos los has inclinado a nosotros, Padre. Gracias, amado Dios, porque tú has sido bueno, Padre. Si mis hermanos, si alguien está viviendo un momento de angustia que no encuentra la solución, Padre, yo te pido a ti, Señor, que tú lo escuches. Yo te pido a ti, Padre Bello, de que ese clamor llegue a tus oídos y que tú hagas a favor de él, amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Te doy gracias en esta hermosa mañana. Bendigo tu vida, mis hermanos. Bendigo la vida de tu familia. Y le doy gracias a Dios por ti.